Bueno, arrancamos. ¿Dejo sorprendida o no se ve bien? Bueno, cuando oscurezca, aprendemos. Bueno, continuando con los diferentes subgrupos o de grupos de plantas ornamentales herbáceas, el grupo de gramíneas y graminiformes, lo que vamos a ver hoy, es un grupo bastante amplio en cuanto a especies, pero comparten más que nada como tipo de planta que son su aspecto, ¿no es cierto? O sea, este grupo está definido, nosotros lo definimos como un grupo aparte por la forma, el aspecto que suelen tener, la planta entera, el follaje, generalmente son plantas que tienen que ver más con un conjunto follaje, inflorescencia eventualmente, pero no tanto flor. O sea, tiene sus particularidades por ese lado, ¿no? Es un grupo, y que un grupo que se está usando mucho. Algunas son más tradicionales, no las gramíneas típicas, sino las graminiformes, que vamos a ver algunas de ellas, pero bueno, que últimamente se han empezado a usar mucho en diseño, y bueno, tiene que ver entonces con eso. Se la vemos por separado porque tienen que ver con un grupo de plantas que se utilizan de forma similar por su aspecto, ¿no? Principalmente. Puede variar un poco el tamaño, puede variar un poco la forma en que se usan, pero básicamente todas comparten eso. Por eso que ponemos gramíneas y graminiformes. O sea, gramíneas y todas las que se parecen a gramíneas. Porque acá podemos ver que en graminiformes tenemos muchas que son geófitas o podrían considerarse geófitas, tenemos muchas que podrían considerarse plantas acuáticas, o de hecho se usan como plantas acuáticas, pero bueno, acá englobamos un poco a todas ellas. Y lo que vamos a ver para este grupo, como hicimos hasta ahora, vamos a hablar de características taxonómicas y botánicas, siempre haciendo énfasis en lo que tiene que ver con cuestiones más bien ornamentales. Después vamos a ver en sí el valor ornamental que tienen, que suelen tener en grupo, aspectos relacionados con el diseño, la adaptabilidad que tienen a nuestra región, la obtención de plantas y cómo nos hacemos, digamos, de esas plantas y cómo las manejamos eventualmente previo al uso de la plantación. Después sí la plantación y el manejo dentro del jardín, en el ciclo anual, y algunos aspectos sanitarios muy generales del grupo, ¿no? Lo que hace al grupo. Esta clase va a ser solamente de contenido de la primera parte principalmente, o sea, llegamos hasta la mitad más o menos, hasta por ahí vemos aspectos relacionados con el paisaje, y la próxima vamos a completar lo que queda de la clase, y hay una ficha ya para exponer, que van a exponer Calamagrostis, y ahí quedaría ya este tema concluido. No les asigné hasta ahora al grupo que sigue la ficha para exponer, porque las dos clases, o sea, vamos a hacer esta clase de gramíneas y graminiformes, la que sigue con la exposición de la ficha, y las otras dos hacemos un parate, digamos, en la rutina esta de ir describiendo grupos, y vamos a tener dos clases de diseño paisajista con herbáceas, ¿no? Basado principalmente en el diseño naturalista, que es donde se utilizan mayoritariamente. Entonces están esas dos clases, van a estar esas dos clases más vinculadas al diseño, que por ahí, bueno, también a ustedes les gusta más eso, o les gusta bastante eso, y es una forma de introducir y de vincular en sí a las plantas como cosa dura y meterlas más en el diseño del paisaje. Y después continuamos ya con el otro grupo, que creo que las que vienen son las crasas y cactáceas, y bueno, ahí ya en la próxima clase o la otra les daré la especie que van a exponer en ficha. Así que bueno, arrancamos con gramíneas y graminiformes. Como ustedes saben, en realidad se llama habitualmente gramínea porque originalmente, no sé tanto, las familias gramíneas se estudiaban así, como familia gramíneas, Gramineae, y esto cambió no hace tanto, son las poáceas ahora. No nos cambian mucho las cosas, sobre todo porque se sigue usando ampliamente la palabra gramínea, como también en las asteráceas se usa compuestas, o en las lamiáceas se usa labiadas, pero bueno, estas cosas por ahí van cambiando los taxónomos, y en el caso de algunos grupos, como en el caso de las gramíneas, una familia que es súper estudiada y súper utilizada por el ser humano, queda muy fuerte el nombre de ese hijo de la familia, y bueno, la seguimos llamando así. Más allá de que no nos refiramos ya como familia, sino como un gran grupo
muy, muy importante para el ser humano. Fíjense que es taxonómicamente muy importante, habla de 13 subfamilias, 820 géneros y 12.100 especies descritas. O sea, una de las familias más representativas, con más cantidad de la diversidad, tanto de géneros como de especies. En el número de especies es la cuarta familia, ¿no? Y es la primera en importancia económica. Esto es muy importante, vamos a ver que los usos que tiene, obviamente, principalmente alimenticio, pero en realidad tienen son casi la familia con más aplicaciones, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de alimento, nos vienen a la mente los cereales. Dentro de los cereales hay muchas gramíneas importantes. La más importante a nivel mundial, en cuanto a superficie cultivada, es el arroz, no el trigo. Quizás para Occidente es el trigo. ¿Qué tal? La gramínea más importante, para nosotros, seguramente la más importante, seguida del maíz, pero a nivel mundial, en realidad es el arroz. Es el que alimenta mayor población, digamos, mundial, ¿no? El arroz. ¿Podés? No te libero, ¿no? Te libero fácil. Hay un montón de otras gramíneas que se comen, tienen granos comestibles y que nosotros no somos tan habituados al consumo. Por ahí, como cosa menor, consumimos avena, harina de centeno, o sea, en nuestro país estamos hablando, ¿no? Pero en otros países se utilizan mucho, sobre todo los países tropicales o más cálidos, se utilizan las gramíneas que para nosotros no son convencionales para comer, por lo menos, como el sorgo, que se come en algunos lugares, el mijo. Son cereales que se usan para la alimentación humana, ¿no? Son fuentes de energía. Se amplió bastante. También aparecieron otros cereales no gramíneas, ¿no? La quinoa, por ejemplo, es un caso de una... sí, se llama pseudo cereal porque no cumple con un requisito que generalmente son de la familia gramíneas, pero en realidad tiene mucho almidón, esos cumplen con bastante proteína, más proteína quizás que los cereales típicos, pero sí, no deja de ser un grano, digamos, de alimentación usual, que es algo muy antiguo. Nosotros lo incorporamos recientemente en la dieta, pero en algunos países forman parte de la dieta habitual. Así que bueno, como vemos, hay muchísimas plantas gramíneas que sirven de fuente de alimentación directa, como fuente de hidratos de carbono y de proteínas principalmente, pero también, bueno, están las otras que sirven para otros usos. Dentro de los alimenticios, para la fabricación de bebidas, bueno, la más conocida para todos es la cebada, que se usa para hacer malta y luego a partir de ahí la cerveza, pero también se hacen maltas de otros cereales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tanto cervezas como whiskies destilados de malta fermentada de otros granos, ¿no? Pueden ser cebadas, pueden ser trigo mismo, maíz, ¿no? Por ejemplo, el Jack Daniels de Estados Unidos es un whisky, entre comillas, destilado del maíz, porque es lo que tenía mayor cantidad. Pero bueno, muchas bebidas fermentadas se hacen a partir también de estos granos. Después tenemos el grupo, bueno, también la caña de azúcar, si bien se considera un cultivo industrial porque no se consume directamente o no un procesado simple, sino que hay un procesado mucho más complejo. Todos son en una medida industriales porque es poco lo que se consume de grano entero. Todos tienen un proceso de industrialización, algunos más y otros menos. En el caso de la caña de azúcar, que la producción justamente principal es de sacarosa, la industrialización es mucho más compleja y a partir de ahí salen muchos subproductos. Para la industria alimenticia, ¿no? El azúcar misma o derivados del azúcar, o azúcares menores, digamos. También eso se empezó a valorizar ahora con el tema de la alimentación más saludable, las azúcares morenas o mascabo, ese tipo de cosas. Pero también tiene el derivado de la producción de alcohol, y con el alcohol, con diversos usos, también la posibilidad de combustible, ¿no? El bioetanol, que en parte puede hacerse a partir de caña, se puede hacer a partir de otros mismos cereales que estuvimos mencionando, ¿no? O sea, se puede hacer a partir de maíz o diferentes cereales. O sea que, digamos, del uso industrial, principalmente alimenticio, también pasamos a un uso industrial ya a otro nivel, ¿no? Combustibles u otros, por ejemplo, hay una empresa acá en Argentina que hace papel exclusivamente a partir del bagazo de caña, de azúcar. No recuerdo cuál es justo.
pero bueno, ellos promocionan como que todos sus papeles a partir de caña. Ledesma es uno, pero hay otra que también hace todo caña. Bueno, se usa la fibra para uso exclusivamente para de papel a partir de fibra de caña, u otros que combinan. Ledesma toda la vida combinó fibra de caña con otros. No sé si ahora hará exclusivamente de... Ajá. Por eso, bueno. Normalmente los papeles llevan mezcla de fibras porque las características que tienen los papeles, desde que no se desgarren, no se rasguen, la resistencia que tienen, más características del color, por ejemplo, y otras cosas, hace que se hicieran combinaciones de fibras. Con el tiempo y el avance de la tecnología se ha logrado hacer pastas con menos cantidad de las fibras más complejas o más caras de conseguir. En el caso de la fibra de caña es una fibra bastante particular, muy distinta a la de los árboles, entonces se complicaba, pero aparentemente han logrado poder producir papeles exclusivamente de caña. Así todo, siempre se usó parte de la caña para hacer papel en estas industrias que son más que nada de ingenios azucareros, y bueno, tiene esos usos también. Los usos llegan mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, ahí mencioné el bambú, y el bambú se utiliza para construcción. También para nosotros es algo raro y más que nada decorativo. O sea, cuando uno usa bambú para construir acá es porque quiere hacer algo, digamos, con un ambiente más tropical o algo así, pero no como una fuente de construcción de un elemento, digamos, para la construcción incluso de primera necesidad. En algunos países, sobre todo tropicales, donde hay bambúes justamente en cantidad y aparte de mucho más tamaño y más resistencia, y se usa para construir. Por ejemplo, en algunos países tropicales, los invernáculos son casi todos de caña, ¿no? De bambú. Sí, el material en sí como material tiene sus prestaciones interesantes, seguro es aislante, la verdad que yo no conozco mucho el tema, pero seguro que es aislante, pero también tiene sus dificultades. Una gran ventaja es que es muy recto, que no tiene puntos débiles, porque los nudos son una singularidad, no necesariamente por eso son más débiles ahí, a veces al revés son más fuertes, con lo cual ahí son muy parejas en cuanto al diámetro. Eso tiene grandes ventajas en construcción, ¿no? Que sean bien rectas, que sean todas iguales en diámetro o casi iguales en diámetro. Bueno, posiblemente sean más aislantes, y la resistencia pareja también. Esas son grandes ventajas. Tiene la desventaja que no se pueden aserrar, no se pueden cantear, entonces es difícil hacer una estructura bien compacta y bien cerrada. Si bien en esos lugares por ahí es poco importante, más que nada no tiene rebichos, porque puede haber clima benigno, bueno, tiene sus dificultades. Pero bueno, yo digo, o como estructura. Claro, eso es muy común, el uso de caña como estructurante para después poner adobe. Sí, en la antigüedad se construía así. Bueno, también para tanto vigas como columnas, ¿no? Yo les digo, a mí me sorprendió en Centroamérica hacer invernaderos bueno, ya me sorprendió que en Centroamérica había invernaderos, pero son necesarios. Más allá de eso, estructuras completas hechas con bambú, y la verdad que es muy interesante para eso. Bueno, como ven, las gramíneas son realmente una familia sumamente importante para la humanidad desde siempre, pero además de eso, también la metemos en el mundo ornamental, digamos. O sea, como plantas ornamentales, también utilizadas desde la antigüedad, no tanto quizás como otras, porque no se apreciaba tanto el aspecto ornamental, sí utilizadas obviamente para los céspedes, sería casi el uso tradicional de las gramíneas, pero a partir de ahí, con otras especies, se empezaron a usar también por algunos aspectos llamativos. Primero, se buscaba lo raro, lo diferente, ¿no? Entonces, los bambúes mismos, por ejemplo, las cañas en general llamaban siempre la atención y se empezaron a usar mucho, ornamentales, algunas gramíneas con colores, algunas más grisáceas, más que nada por el aspecto un poco diferencial, pero luego se empezaron a apreciar y actualmente se aprecian mucho por su aspecto, ¿no? Que es raro, es diferente, son totalmente distintas, entonces crea contrastes por el tipo de hoja, el tipo de crecimiento de la planta, por las inflorescencias, y eso les ha dado un lugar, ya digo, muy importante y diría que no se va a poder ya prácticamente reemplazar. O sea, ya se busca eso y se van a usar siempre, más allá que sea algo, el uso masivo sea algo relativamente reciente, pero realmente
se han usado, y seguramente van a aparecer muchas más especies, porque esto es así, una familia tan diversa, y con la necesidad siempre de innovación continua que tiene el mundo de las plantas ornamentales, bueno, seguramente continuamente se van incorporando especies. De hecho, hay muchas nativas interesantes para ir incorporando, ¿no? Muchas plantas nativas que no usamos hoy como ornamentales y que podían aplicar, podían usar. Bueno, ampliando un poco el tema de las ventajas de estas especies y relacionándolo con el uso ornamental, son plantas que tienen origen en casi todo el planeta, hay gramíneas, ¿no? O sea, salvo nichos muy restringidos, incluso en alta montaña, en la puna, encontramos cantidad de gramíneas y casi desaparecen todas las especies y gramíneas sigue habiendo. En los desiertos hay gramíneas, en las zonas tropicales hay gramíneas, o sea, realmente son capaces, han ido adaptándose y colonizando diferentes ambientes del planeta, casi todos, digamos, y esto las hace, justamente, no es que cada una va a ser muy plástica, sino que podemos tener gramíneas para casi todas las situaciones que uno puede encontrar seguramente en un jardín, ¿no? En general en el planeta, pero en particular en los jardines. Con lo cual, esto también les da una posibilidad. Y como son parecidas, muchas, entre ellas podemos casi encontrar un reemplazo para cada gramínea ornamental, por más que sea, no funcione acá esa especie, podemos encontrar una especie que tenga ese mismo efecto o esa misma característica ornamental, ¿no? Así que eso también es una gran ventaja, incluso para la parte ornamental. También podemos hablar de una diversidad morfológica, fisiológica y reproductiva, ¿no? Si bien tienen todas características similares en cuanto al tipo de hoja, en cuanto a la sistema radical que tienen, a cómo se adaptan al ambiente, a cómo responden al clima, incluso hasta tenemos grupos de patógenos adaptados a gramíneas. Hay enfermedades específicas de gramíneas que no son para otros y que son para muchas gramíneas, enfermedades patógenas. Las inflorescencias vamos a ver una diversidad grande, sin embargo, no salimos de una espiga, una panoja y variaciones con respecto a eso. Pero bueno, así todo podemos hablar de diversidad, ¿no? Podemos hablar de hojas más anchas, hojas menos anchas, particularidades en cuanto a su inflorescencia, tamaño, forma, el color o el brillo que tengan. Algunas bien plumosas, otras mucho más rígidas. Bueno, hay realmente variación. Los colores también, bien, obviamente los verdes son los típicos. Tenemos desde verdes, gamas del verde más glaucos, más intensos, más claritos, pero también tenemos colores, a veces aparecen rojos, aparecen que son bastante comunes, y cuando cambian de estación, si tiene un periodo de reposo, el follaje que queda se pone ocre, que es algo que también no se valorizaba mucho antiguamente, hoy se valoriza, pero además de eso dentro de los ocres tenemos de todo, porque tenemos algunas que antes de pasar al verde, del verde al ocre se ponen rojizas, y algunas tienden más a unos colores dorados, así que bueno, ahí tenemos también mucha variación, ¿cierto? Cuando hablamos de fisiología se refiere al comportamiento que tienen, ¿no? Son plantas, algunas de ellas que están muy adaptadas a climas sumamente cálidos, con mucha insolación, ¿no? Su funcionamiento, su fisiología es particular y adaptada a esa condición. Otras al revés, están adaptadas a situaciones de climas con menos luz y menos intensidad de luz y mucho más frío. Igualmente pueden crecer y vegetar. Esto les da grandes ventajas, como decíamos, adaptativas. E incluso también la reproductiva. Tenemos algunas que se propagan exclusivamente por semilla, otras por semilla y en forma vegetativa, otras por semilla, pero que en realidad, por un sistema que se llama apomixis, las plantas descendientes de esas semillas son iguales a la planta madre, o sea, sería una propagación vegetativa por semilla, ¿no? La apomixis. Muchas gramíneas tienen esta característica, lo cual también tiene ventaja para poder, bien, cuando uno tiene una planta con esas características, propagarla por semilla, pero tener la ventaja de que sean iguales a la planta madre, o sea, es un clon. Eso se da en muchas gramíneas. Bueno, y algo que no es menor, es una familia muy estudiada, Justamente como tiene tanta importancia económica para el ser humano, se ha hecho mucho estudio de todo, de la anatomía, morfología, fisiología y de la genética sobre todo. Todos los estudios genéticos, por más básicos que sean, después son útiles para hacer mejoramiento. Entonces es común esto, ¿no? de hacer mejoramiento vegetal en plantas a las cuales se conozca muy bien los sistemas de
de reproducción, las formas de mejoramiento y cómo responde la planta. Eso, el objetivo va a ser otro, porque va a ser con fines ornamentales, pero no difiere de un mejoramiento para objetivos que el ser humano use para alimentación, por ejemplo. Entonces, cuando ya hay programas de mejoramiento de gramíneas establecidos, la gente se forma en eso, la forma de reproducción es la misma, entonces después hacer mejoramiento con otros fines como los ornamentales no es tan difícil. Eso hace que también haya una evolución rápida en cuanto a obtener nuevas variedades de gramíneas ornamentales, ¿no? Y esta diversidad en la forma reproductiva, o sea, para mejoramiento tenemos que usar sí o sí la reproducción sexual para hacer cruzamientos, pero cuando tenemos algo interesante, la propagación vegetativa en forma clonal permite recuperar rápidamente esos genotipos, esos fenotipos interesantes, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos cruzamiento, vemos algo interesante y ya sabemos que como lo propagamos en forma vegetativa, todo lo que salga va a ser igual. Si usaríamos la semilla, tendríamos por ahí que hacer todo un proceso de muchos años de selección para fijar esas características. Y que después la descendencia por semilla siempre sea igual. Bueno, acá no hace falta. Porque una vez que tenemos desde un cruzamiento exitoso una característica interesante, la mantenemos por propagación vegetativa. Y esa posibilidad de tener las dos tipos de propagación, para muchas gramíneas, sirve. Bien, y por último, algo que ya les estuvimos comentando, ¿no? Que es una planta de moda, o sea, una moda que no es que va a pasar, o sea, es algo que se pusieron de moda porque se empezaron a usar mucho. En ese sentido es una moda, pero claramente no va a ser una moda que pase, va a ser algo que seguramente va a quedar, porque son plantas que cumplen un rol en el diseño, que son distintivas, que es una herramienta realmente muy útil para que ese diseño. Así que es algo que no va a desaparecer. Esto principalmente se da por esto que yo decía, del aspecto que tiene, que es diferencial, y tenemos básicamente algunas de porte bien erecto, otras que son bien típicas cespitosa o forma de cono, que es la forma típica de la mata de una gramínea, un cono invertido, algunas decumbentes, otras que son de cobertura, como céspedes. Así que, bueno, tanto solas como en conjunto se pueden utilizar, se utilizan mucho y yo creo que van a quedar. Por ejemplo, acá tienen un caso de cortadera utilizada en un diseño lineal y, bueno, realmente son algo que por ahí antiguamente no era común encontrar en los diseños, pero que el diseño hoy en día es bastante frecuente. Esto combinado bastante bien con algunas construcciones más contemporáneas, ¿no? Más bien planas, tipo caja. Esto seguramente lo conocen, el que ha ido a Buenos Aires por la Ruta 51, cuando pasa, yo no sé si no es Tapalqué, debe ser General Alvear, creo que hay dos, entre Azul y Saladillo, hay uno es Alvear y otro es Saladillo. Perdón, Tapalqué, creo que es General Alvear. Es un centro de turismo, está medio cerrado ahora, y de hecho las plantas ya están envejecidas, pero hace 2 años o 3 estaban así, y se generaba esa repetición rítmica que es muy simple, muy, digamos, homogénea, ¿no? Tranqui, no hay mucha diversidad, fácil de mantener porque eso es cortar el pasto y nada más prácticamente, o sea, propio de un lugar que tiene esa utilización, pero que les crea una separación, que les crea un cierto ambiente un poco más íntimo, hay una barrera, si se quiere, en parte visual, o sea, no se puede ver perfectamente todo lo que está al otro lado. Bueno, y realmente algo muy, muy, muy agradable, donde solamente tienen una especie gramínea. Esto es otro caso del uso de una gramínea, pero en este caso de una caña, más tradicional, no sé si tan moderno, tan de moda, pero sí que claramente les está mostrando el uso como una barrera, un verdadero cerco, de una que tiene crecimiento bien vertical y parejo, no cespitoso típico como veíamos antes. Y esta sí es un caso aislado. No, me muestro de arriba, no me lo saca este cartelito. ¿No saben cómo se saca el cartelito este de arriba? Bueno, Mullenbergia es una gramínea que no es tan conocida. La verdad que es una pena que no se sepa porque es muy particular, tiene esta inflorescencia roja. Esto yo lo veo, bueno, ahí se ve más rojo que en el monitor, pero más allá de eso, la veo demasiado roja. Pero yo he visto plantas así, no sé si alguno tiene experiencia, que ha tenido.
Puede ser, no sé, nunca supe que se hicieran de semillas. Sé que lo venden, acá los libros lo venden, la venden. Es una floración tardía, pero a la hora de verano, pero la verdad que es muy, muy espectacular, una planta muy linda. Aparte con el movimiento que tiene esa planta, es espectacular. Entonces es realmente una planta muy linda. Yo la primera que vi plantas bastante adultas ya y vi así con esa floración y la verdad que me impactaron. No, no, es chiquita, es más baja, es mucho más chica. Es una planta que con la inflorescencia se la funciona, sí, sí. Sí, es de las de verano, entonces posiblemente se hiela en invierno, pero aguanta. Con inflorescencia tiene esta altura, yo la decía ahí, con inflorescencia. La planta en sí es más baja. Es como un pasto llorón, un poquito más grande. Sí, sí, la cortadera es grande. Bueno, es un caso de un ejemplar que se usa. Ojo, fíjense que no es único, no está solo. Hay otras gramíneas, de hecho. Pero esta es mucho más bajita, esta es más grande y tiene otro aspecto, otro color. No sé si será gramínea o será carex. Pero esta se distingue con su forma bien cónica, bueno, y obviamente con esta inflorescencia la protagonista, va a opacar a todas las que tenga alrededor. Pero claramente ahí tenemos casi como un ejemplar distintivo del resto y bien, bien llamativo, ¿no? Bueno, son los usos típicos que suelen tener. Cuando hablamos de graminiformes, ya nos vamos de la familia gramíneas o poáceas, como habíamos visto, pero son plantas que dijimos mantienen ciertas características, sobre todo de aspecto. Tienen esa forma típica cespitosa, más bien cónica, la mayor parte de ellas, tienen hojas acintadas, se centran en el aspecto ornamental del follaje, más allá que muchas tienen también inflorescencias interesantes, pero siempre el centro principal atractivo durante por lo menos casi todo el año son las hojas. Eso las hace realmente plantas que las vinculamos y las estudiamos o las ponemos juntas cuando pensamos en la parte ornamental. Hay unas cuantas familias que tienen de este tipo de plantas así, que las podemos ubicar como graminiformes, bueno, fíjense, algunas bastante particulares. Muchas, todas en este caso, son monocotiledóneas, o sea que no están tan lejos tampoco de las gramíneas, ¿no? Todas están dentro del orden monocotiledóneas. Y dentro de ellas, algunas muy conocidas, las ciperáceas, que si bien son casi más plantas acuáticas, mantienen el aspecto, los juncos, estas Eligia o Acondropetalum, que no son muy conocidas, pero que hay. Acondropetalum pueden conseguir acá en el vivero de la Carinaga, tienen un Acondropetalum muy bonito, vamos a ver, en realidad creo que es Eligia ahora. El género ha ido cambiando y algunas plantas se han reubicado. Pero bueno, estas especies, vamos a ver las que son interesantes, son lindas, tienen como una especie de escama oscura, otras tienen, que es un nudo, y otras en ese nudo tienen como, yo no sé si son filodios, no son hojas verdaderas, y dan un aspecto como de una cola de zorro, como de un equisetum, como de un papiro. No tengo imagen justo de Condropetalum, pero hay algunas. La Eligia o Condropetalum. Las tifáceas, o en la tifa, que es la tutora, las tutoras. Asparagáceas, hay algunos, yo pongo uno de ellos, pero hay algunas otras más, asparagáceas que son parecidas a gramíneas, iridáceas, que son casi todas, también algunas asparagáceas, ubicábamos en las bulbosas, pero el dietes en particular no tiene nada de geofita y tiene todo graminiforme, así que las pasé para ese lado. Y bueno, el Formium, que antes era una liliácea, bueno, ahora es una santorroácea, pero bueno, no importa, es el Formium, súper conocido. Y esa es una graminiforme bien, bien clara, ¿no? Más del tamaño. Bueno, vamos a ver unas imágenes para que reconozcan. En el caso de las hiperáceas tenemos el papiro, el verdadero papiro, y que son básicamente acuáticas, igual que los paragüitas, que son más bien acuáticas, o de jardines más bien húmedos. Si bien hay muchos hiperus que son bien de tierra, pero son de lugares más bien húmedos. Y bueno, los que sí son más conocidos son los carex, ¿no? Carex hay montones, es una especie. Justo esta es verde y bastante típica, parecida a una gramínea, por eso la puse, pero ahí tienen un montonazo de carex, incluso con colores muy distintos, ¿no? Hay colores bronceados, colores rojizos, algunos colores pajizos, parecen un pasto seco.
Bueno, tienen diferentes tamaños, ¿no? Algunos que son casi cubresuelos o plantas muy chiquitas, otros son plantas mucho más grandes, más rígidas o más decumbentes o más laxas. Bueno, ahí hay un montón de carex, yo creo que subutilizada por los paisajistas del carex, y son plantas realmente muy interesantes. Bueno, claramente son graminiformes típicas. Aquí tienen otro que es más raro, es el género Eleocaris, que son plantas acuáticas, básicamente. O sea, quizás las vamos a nombrar más en la clase de acuáticas, pero que hay nativas incluso, y que para los bordes de estanques son ideales, para lugares muy húmedos, lugares de jardín que hay mucha humedad, pues es una planta acuática prácticamente. Y el aspecto que da es muy bonito, porque son plantas de un verde clarito, muy lindo, que tienen esa inflorescencia en la punta que parece como una mosquita parada en la punta de una hoja de una gramilla. En realidad no tienen hojas verdaderas, son vainas. Y son bastante invasivas, son rizomatosas que cubren y hacen cubresuelo. Este ejemplo, esta es acá, es Argentina, está en toda Sudamérica, ¿no? Las plantas acuáticas generalmente se desparraman bastante. Bueno, esta está acá y está en Sudamérica en general, pero por ejemplo esta párvula es no sé si a alguien le gusta el acuarismo, en los acuarios, en las peceras, se pueden poner diferentes tipos de plantas. La que se usa como cubresuelo, o sea, que hace como un césped dentro de la pecera, que no es tan difícil de criar, es esto. Es una Eleocaris. Y parece realmente un césped, y de hecho lo cortan, lo podan con tijera, como si cortan un césped, ¿no? Se corta, flotan las hojitas y la sacan. Y es esto, es una Eleocaris, que puede vivir sumergida por completo. La mayor parte de los Eleocaris pueden vivir sumergidos porque son justamente acuáticas. Lo que pasa es que generalmente cuando sube mucho el nivel, termina retirándose la planta. En cambio esta, bueno, cultivada en una pecera, manteniéndola, vive sin ningún problema. Esta, bueno, ya les digo, es una planta usada como acuática, pero podríamos considerarla dentro de las gramíneas o graminiformes que se usan para estanques, o bueno, en este caso para acuarismo también. Es una planta muy rústica. Dentro de las juncáceas tenemos a los juncos verdaderos, también plantas acuáticas, la mayor parte de ellas, más allá que se puedan cultivar por ahí en un jardín con mucha humedad. Y bueno, acá tenemos el fusus típico, el juncus fusus típico, y este que es el que es con las hojas tipo, eléctrico o ondulado. Hay otros juncos, hay algunos juncos nativos interesantes, ¿no? Que no se utilizan y tienen un verde muy fuerte, muy interesante. Hay algunos juncos que se adaptan a zonas salitrosas, que realmente da oportunidades por ahí para un paisajismo de lugares medio especiales, ¿no? Donde es difícil a veces poner otra especie. Este que yo les decía, el Ligia tectorum, que antes era Condopetrum tectorium, que lo venden en los viveros, y fíjense la planta que linda que es, una planta bien cespitosa, con ese follaje de un color verde fuerte, verde intenso, y esto marrón que ustedes ven son como escamas papiráceas, se ponen marrones que están en los nudos, sería, de las diferentes hojas, no tiene hojas en realidad, el tallo es lo que está, la caña es la que está así, y bueno, da este aspecto realmente muy, muy, muy lindo de la planta, raro, ¿no? Y ya casi, la planta que no existía hace poco acá, ya la están vendiendo. No sé cómo funciona en Bahía, la verdad que nunca la vi puesta en un jardín, solo la vi en los viveros, pero ya en el vivero es una planta que luce linda. ¿Tipo? Parece, porque parece que tuviera nudos y parece un equisetum, sí. El equisetum por ahí es más, el tallo bien estriado, tiene como una especie, las hojas que deben ser estas mismas, son como escamitas, entonces una coronita alrededor, y hay algunos que tienen, y tienen inflorescencia en la punta, y hay algunos que tienen, ya digo, como filoios, como pelos, no sé si son hojas o qué son, pero dan como un aspecto como de que en cada nudo salen muchas de esas y da como capas, ¿no? Como niveles, queda muy linda la planta. Esa no la he visto nunca, pero esta, bueno, es una planta interesante, y una planta rústica. Y también es bien graminiforme, ¿no? Estamos de acuerdo que parece, no la veas simple, mire, es una gramínea. Tifa latifolia, que es otra planta bien graminiforme, típica, tiene inflorescencia muy linda, ¿no? Pues la espiga o la hoja bien comprimida que tiene es bastante llamativa. Estamos también acostumbrados a verlas en márgenes de arroyos. La planta útil también para estanques, que también estanques de grandes dimensiones, y es invasiva, así que a veces crea problemas. Pero también la vamos a ver más en la parte de acuáticas. Hay otra tifa, la tifa Leymarni o algo por el estilo se llama, tiene la inflorescencia mucho más chiquita, la planta es más chica en sí, es un poco menos invasora, y por ahí para un estanque pequeño es mucho más
adaptada, ¿no? Por cuestión de tamaño y del lugar y del espacio que ocupa. Esta es demasiado protagonista. Pero bueno, por ahí para grandes espacios o para parquizar espacios donde hay márgenes de arroyos o de lagos, pensar que dejar esta especie que está sola o ponerla no es una mala idea. El Ophiopogon, hay muchas especies de Ophiopogon, varias, no, muchas varias. Este es uno de ellos, que es el verde, que tiene la ventaja de poder vivir a plena sombra, o con media sombra, sin ningún problema, y son pequeñas, son cubresuelos, parecido a un lidiope. Hay el más conocido, el más distinguible, que no lo pueden confundir, es uno que es negro, se llama nigricans o nigra o algo por el estilo. Tiene la hoja realmente muy oscura, un rojo muy, muy oscuro, y es muy bonito. Y pueden vivir, ya les digo, con bastante poca luz, así que es lindo para poner así en zonas donde el césped no viene con densidad, quieren generar un espacio con alguna especie. Fíjense que de toda un área de jardín, un triángulo, un sector lo han llenado de plantas y queda muy bonito. Es una planta que también se consigue en los viveros y no se usa tanto en paisajismo todavía. El pasto inglés... Ese. Pero en realidad el pasto inglés es el césped inglés, es el lolium, pero yo conozco el césped inglés. El pasto inglés como pasto inglés no sé, puede ser. Puede ser. Pero sí, y el que es negro es muy lindo. Y no hay otra planta tan oscura. Sí, aparte que es oscuro contrasta mucho, ¿no? Porque es brillante, bien brillante. Bueno, eso es una esparagácea. Rizomatosa, pero se concentra bastante la planta, va creciendo con el tiempo, pero bueno, forma una mata, digamos. Es muy linda planta. El dietes es una iridácea, y ya les digo, si bien está dentro de los iris, que tiene muchos representantes de geófitas, este en particular, la verdad que mantiene la hoja todo el año y tiene un aspecto más de una graminiforme, salvo que la flor no es una inflorescencia típica de la gramínea, sino que es, si bien es una espiga o una panoja en realidad, una panoja, tiene flores bastante llamativas. Bueno, sería un caso de una graminiforme o que se puede usar como si fuera una gramínea, y se usa mucho de hecho. Y por último, los formios, que hay cantidad de variaciones de tamaño y sobre todo de diseño de la hoja, ¿no? Desde hojas lisas a hojas variegadas, y dentro de las lisas o de las variegadas tenemos con diferentes coloraciones, ¿no? Más bronceados, más rojizos, más amarillas. Bueno, hay cantidad una diversidad de variedades de formios que, de vuelta, es una planta ya, una graminiforme en particular, ¿no? Tiene un gran tamaño, generalmente, un tamaño relativamente grande, incluso las más bajitas son bastante grandecitas, pero bueno, las típicas son bastante grandes, la hoja es acintada, pero es bastante ancha, o sea, es como que se tiende a apartar un poquito, pero bueno, algunos las vinculan más a las palmeras que a las graminiformes, a las gramíneas, pero en realidad es una graminiforme, y lo que tiene interesante es que la inflorescencia es muy, muy llamativa, ¿no? Porque tiene... son esas varas bien largas que sobresalen con colores de flores naranjas que llaman la atención en cierta época del año, pero bueno, el resto del tiempo es una graminiforme típica. Y así habría que usarla, ¿no? Bien. Entonces, quedamos en que el grupo lo vamos a considerar como ampliado, digamos, gramíneas más graminiformes como un solo grupo, por menos a los fines del diseño, más allá de que vimos que algunas se utilizan para cosas muy puntuales, como por ejemplo la parte más de plantas acuáticas, ¿no? Normalmente se considera que son herbáceas, incluso los bambúes, que algunos las consideran una planta leñosa, no es un verdadero leño. O sea, en los términos anatómicos o botánicos no es un leño verdadero, ¿no? En realidad el crecimiento no es típico de una madera, no hay un cambio verdadero, pero es bastante rígido como para considerarlas como o símil leñosas. Y son las únicas, ¿no? Que son más leñosas. Además son todas herbáceas, pueden ser más o menos resistentes, pero son herbáceas. Tienen la particularidad de que el tallo es una caña, ¿no? Se considera caña. El tallo tipo caña, como particularidad, tiene que son rectos, sin muchas ramificaciones, la mayoría sin ramificaciones,
con nudos bien marcados. De hecho, cuando el concepto de nudo de una planta se reconoce rápidamente en una caña, ¿no? Porque son zonas del tallo, esa caña que es cilíndrica, puede ser hueco o macizo, eso puede variar, pero claramente se distingue la zona del ensanchamiento, que es donde nace la hoja. La hoja que es diferente también a las comunes, y esos nudos se van repitiendo, bueno, de cada hoja, y le dan un aspecto característico, que quizás en las gramíneas normales no se utilice como un aspecto ornamental, pero sí en las cañas son gran parte del aspecto ornamental, ¿no? El hecho de esos nudos bien marcados, e incluso en muchas cañas, en los nudos se generan unas ramificaciones muy subordinadas con respecto a la caña principal, son pequeñas, y que también tienen, claro, son bien finitos y duran poco tiempo, pero bueno, le dan un aspecto particular, ¿no? También. Pero principalmente la caña en sí es lo que es ornamental en los bambúes, no en las gramíneas comunes. Ahí la descripción, fíjese que son más o menos cilíndricos, son casi siempre cilíndricos, macizos o huecos, eso varía, no nos importa tampoco mucho, es algo que se usa para construcción, con los nudos bien marcados, totalmente alrededor del tallo, y con poca o nada ramificación en la parte distal. Digo eso porque en realidad los macollos son ramificaciones de la planta de la parte basal. Y casi todas las gramíneas tienen o rizomas o estolones, o ambos, que parten a partir de la parte basal. O los tallos, tanto los rizomas como los estolones, se ramifican mucho. Una gramilla y se ramifica por todos lados. Entonces, en realidad, las gramíneas tienen poca ramificación en la parte apical, distal, digamos, en la parte aérea elevada. Eso le da esa forma típica así cespitosa. Pero las que no son cespitosas, o en la base de la mata, hay ramificación, que, digamos, es distinta a la de la mayor parte de las plantas. Porque las plantas generalmente es al revés. En cualquier árbol o planta herbácea ramificada, siempre las primeras ramificaciones son en la punta, y a medida que nos vamos alejando de la rama hacia la base, hay menos ramificaciones, hay yemas que quedan dormidas directamente, porque hay dominancia apical. Perdón, la dominancia apical hace que haya una rotación a cierta distancia, pero por ahí la base queda sin ramificarse. En cambio, las gramíneas, la ramificación es exclusivamente en la base, y todo el resto de las yemas normalmente no se ramifican, salvo que sean rastreras o subterráneas. Entonces eso crea patrones bastante particulares, ¿no? Sobre todo los que tienen hojas aéreas, de esa forma típica cespitosa. Más allá de que algunas después encañan o no encañan, bueno, eso varía con todas las especies. Las gramíneas pueden ser tanto anuales como bianuales como perennes, ¿no? Lo más común es que sean o anuales o perennes. Las gramíneas anuales son bastante poco usadas en paisajismo. Esto es porque tienen, más que anuales, son de ciclo, ¿no? Otoño, invierno, primaveral o primavera estival, lo cual implicaría que todos los años las tienen que volver a sembrar, y bueno, no es algo muy práctico, además de que muchas de ellas son bastante invasivas. Entonces, no es fácil el manejo, así que no es común el uso de gramíneas anuales como ornamentales. Estaría casi limitado o acotado al uso en céspedes. Yo voy a tratar de no hablar de céspedes porque tienen la materia entera de céspedes, que la están ahora acusando, de hecho, así que no me voy a meter mucho en eso. Pero bueno, por ahí no se puede evitar de mencionar ese uso. Y justamente el uso de las gramíneas anuales, un uso fundamental, y lo nombro ahora porque es el momento, no sé si ya les hicieron algo en la parte de céspedes, pero hoy, esta es la época de la resiembra otoñal del césped, digamos. Quizás ya un poco tarde, ¿no? Pero bueno, digamos que desde fines de otoño, fines de verano, principios de otoño, en zonas como la nuestra, donde los céspedes suelen tener un componente de gramilla muy importante, ¿no? Porque nosotros no somos tanto de la grama, porque es más difícil que funcione en bahías, sobre todo en invierno se pone fea, pero bueno, cualquier césped que tenga grama o que tenga gramilla está muy lindo en verano. Para nosotros, que tenemos inviernos muy fríos y que disfrutamos mucho del jardín en verano, nos viene bien. O sea, hay gente que detesta la gramilla, pero la realidad es que es un excelente aliado para el verano, porque resiste el pisoteo, está siempre verde, se aguanta sequías, se aguanta agua salada. Bueno, eso es el césped ideal. Después se complica cuando nos invade las veredas, cuando mata el resto de las plantas, pero los canteros. Pero la realidad es que es un césped
realmente muy, muy interesante. Para la persona que quiere dedicarle mucho al jardín y que tiene tiempo y que tiene el gusto de hacerlo, puede pensar en no evitar la gramilla, pero la realidad es que para la mayor parte de las situaciones, y lo vemos en la mayor parte de los jardines de Bahía, la gramilla es un caballito de batalla. Al grado de que no lo sienten, sale solo. Pero ¿qué pasa? En el problema del invierno, ¿no? Que se seca por completo, de hecho, en muchos casos. O desaparece la parte verde, la grama tampoco se la pasa bien en Bahía, en algunos lugares se pierde directamente, después si no se pone, o se pela también bastante, o se pone de un color verde más clarito, porque le afecta mucho el frío. En las zonas más cálidas no tiene tanto ese problema, también lo tiene, pero no tanto. Entonces, una alternativa válida para las zonas como las nuestras, ¿no? Con inviernos bien calientes, donde la gramilla anda muy bien, pero después que en invierno se hiela, la posibilidad de hacer una resiembra otoñal con una gramilla de invierno es ideal. Entonces, lo que hay que hacer es lo más temprano posible, no tanto como para que, bueno, usted sabe, una gramilla de invierno, si la siembra muy temprano, puede llegar a florecer en la misma temporada, lo cual es lo peor que les podría pasar, porque si no, si está anual se muere. Pero bueno, sin llegar a eso, también la gramilla sigue vegetando todavía, entonces si ponemos ahora, o muy temprano, una gramilla de invierno, una gramilla de invierno, posiblemente nazca y la gramilla la termina ahogando. Entonces, cuando deja de crecer la gramilla, que es justamente, digamos, principios de abril, o ya por fin de marzo, principios de abril, o ahora, podemos pensar en esa resiembra otoñal. La resiembra otoñal es eso, es comprar semillas de gramíneas, idealmente anual. ¿Por qué? Primero porque las anuales generalmente tienen crecimiento mucho más rápido. Justamente la que es anual, como vive una temporada solamente, todo el proceso es mucho más rápido. Si pensamos en un regras anual, un regras perenne, seguro que el regras anual es mucho más agresivo en su implantación. Entonces tiene ventajas, por eso que es interesante eso. Otra es que la semilla de los céspedes perennes por ahí es un poco más cara, un regras anual por ahí es un poco más económico, no es tampoco barato, pero es más económico. Pero principalmente eso, ¿no? Crece muy rápido y cubre muy rápido. Y por otro lado, no nos importa que sea perenne, porque la primavera que viene la gramilla se la va a comer de vuelta. Entonces, ¿para qué queremos algo perenne que se va a morir igual en el verano porque la gramilla le va a competir? Entonces, lo que se hace es hacer una resiembra con una especie anual que hoy por hoy el caballito de batalla es el regras anual. Entonces, hay el Lolium multiflorum, que es el otro es el Lolium perenne. El Lolium multiflorum es un regras anual que se siembra así al voleo, o se pone arriba del césped directamente, con el césped bastante corto, germina muy rápido, y lo que va a hacer es que va a ir tomando preponderancia a medida que la gramilla se va quedando y va a mantener un tapiz verde todo el invierno. Ya llegada la primavera, cuando empieza a rebrotar hay que cortarlo siempre, ¿no? En un momento se van a terminar muriendo las plantas y van a quedar cubiertas por la gramilla, entonces no, tampoco que van a tener una planta seca después en primavera. Así que es una buena alternativa, es una alternativa simple, el precio es relativo, vale, comprada de a kilo vale más de 1.000 pesos el kilo, comprada de a 10 kilos está cerca de 1.000 pesos el kilo, comprada de bolsa de 25, es como viene, le sale por ahí unos 18.000 pesos los 25 kilos. 7.000 qué? ¿Cuántos kilos? 25. ¿25? Es un regalo. Qué regalo. Qué variedades. Ah, está bien. ¿Y cuánto lo pagaste? Bueno, está bien. 25 kilos, es muy buen precio. Bueno, no sé qué variedad será. No voy a decir. Decime qué día me depositas porque te hago... Un precio de dólares. Bueno, vale ese rango de precios. Fíjense que igual, de todos modos, con esa cantidad de kilos sembras bastante. Y la forma de sembrarlo básicamente es ir haciendo, desparramándolo al voleo, regando para que la semilla baje y no hace falta taparlo. De todos modos, coincide con una época en la cual podríamos hacerle una cobertura con algún compost y eso también ayuda un poco a cubrir la semilla. También algo que se suele hacer en esta época por ahí es airearlo, lo que debiera hacerse, ¿no? Y el aireado crea un efecto, porque mueve un poco, o sea, sean puntas que claven, crea espacios, que mueve un poquito del césped, abre espacios y hace que las semillas se ubiquen mejor. Pero es una planta que germina tan rápido, con tanto vigor, que no tiene problema. Bueno,
sin meternos mucho, sería el caso de usos de gramíneas anuales en paisajismo. Después no es común el uso de como planta para otra finalidad. Sí las perennes, que, bueno, aparte de tener también el uso como césped, todas las que estamos viendo son perennes y son con todos los usos que estuvimos viendo, digamos, ¿no? Ya hablamos algo que podían ser erectas, cespitosas, rizomatosas o teloníferas, que tienden a ser más rastreras o se desparraman más. Estas características la hacen también tienen aspectos negativos. Muchas pueden ser muy invasivas, ¿no? Las cañas, por ejemplo, las cañas son muy invasivas. Son plantas que, de hecho, el principal limitante para uso es ese. Incluso algunos dicen que no, que se usa ahora que se usa tanto, está de moda esos bordes de cantero de acero. Entonces que se pone eso y eso hace que la caña no pase. Bueno, no pasa un año, no pasa 2 años, pero después pasa y cuando pasó, olvídense. O sea, es una planta. Y la vas controlando y en algún momento por ahí hasta hay que acabar un poco para sacarla, porque termina siendo como un muñón ahí, y le podés levantar. Sí, lo mejor es la pala y arrancar. Pasa con muchas plantas también, pero bueno, hay otras plantas que hacen lo mismo. Pero bueno, en este caso particular, pues, si cortás continuamente con la cortadora también, y por eso tu césped, la vas a terminar, o sea, por más que saca, la cortás de vuelta, o sea que no hay problema, pero por ahí te invade cantero, por ahí te invade. Y va a ir. No sé. Y donde se corta poco el pasto, puede ser más problemática. Bueno, lo habrán visto invadiendo grandes extensiones, ¿no? Todas las cañas. De hecho, el efecto ornamental es lindo. Y es brava, sí, suelos arenosos particularmente. Ah, sí. Bueno, el maceta es una opción. La maceta es una buena opción. Es lo mismo pasa con. Sí, la revienta. El equisetum. El equisetum. El equisetum también es invasivo, muy invasivo, y también. Y si tiene humedad, pasa que es de lugares muy húmedos, pero es invasivo el equisetum también, sí. Bueno, son plantas que es limitante, hay que ver cómo se usan. Ya les digo, mucho lo que hacen es usar el acero ese, la banda de acero, la hacen bastante profunda y la frena bastante. O sea, es mejor que estar cortándola continuamente. Pero a la larga pasa igual. Pero bueno, esto pasa con toda, la gramilla también, por eso están buen césped, ¿no? Y pasa con otras también, no solamente con estas especies. La hoja no hablábamos tanto. La hoja, como toda gramínea, tiene dos partes, digamos, la vaina, que es la que está adherida al tallo, a la caña, y la lámina, que es la que sobresale. O sea, lo que sería el pecíolo de cualquier hoja, en realidad está abrazando, y justamente como nace todo alrededor, genera ese nudo continuo, ¿no? Normalmente no tiene mayor interés y no es tampoco, no suele ser ornamental de por sí, ¿no? La hoja en sí es lo que es la hoja, no se diferencia de la vaina y no tiene un efecto ornamental distintivo en la mayor parte de las plantas. Normalmente, algunas gramíneas, la caña queda comprimida en el ras del suelo y solamente emerge cuando da la inflorescencia. Pero mientras tanto mantiene un aspecto de tallo por todas las vainas esas que están plegadas una dentro de la otra y después sale la lámina. Pero las vainas, digamos, enrolladas una con otra, generan ese falso tallo. O sea, a veces la caña no es lo que se ve. Luego sí, cuando florece, lo que sale es la caña verdadera. Pero eso es lo que también permite que pueda usarse como césped, ¿no? Porque cuando uno corta, en realidad, no estás cortando el tallo, que implicaría cortar el ápice meritemático, sino que están cortando las hojas y las vainas. Y como el meristema está abajo o al ras del suelo, siempre salen nuevas vainas y nuevas hojas, ¿no? Eso le permite el corte como césped, y eso también nos permite a nosotros la posibilidad de poda anual, ¿no? No tanto el hecho de que le cortamos el tallo, sino el hecho de que la ramificación se da en la base, ¿no? Esos rizomas cortos.
Cuando uno corta toda la parte, el macollo ese que floreció o no floreció, lo que rebrota en realidad es un macollo nuevo a partir del costado. Las raíces son típicamente fibrosas. Sistema radical, el ejemplo típico de raíz fibrosa. Mayoritariamente adventicias. O sea, cualquier gramínea cuando germina, la semilla da una raíz normal, pero esa raíz normal rapidísimamente, rápido es cuestión de días o semanas, ya aparecen raíces adventicias, que se generan en la base justamente del tallo, de esta caña. Y a medida que la planta va dando macollo, o sea que va rebrotando, que va dando rizomitas y cortos y va dando nuevos tallos, macollos se llaman, o en el caso de las que son rizomatosas o rastreras, ni hablar, en cada nudo genera raíces. Y esas raíces pasan a ser la mayor proporción y luego de un tiempo el 100% de las raíces son adventicias. Eso tiene ventajas también. Primero porque puede dar raíces prácticamente en muchos lugares de la planta, por eso las plantas cuando tocan el suelo enraizan los tolones, los nudos, los rizomas tienen raíces normalmente. También permiten la propagación, ¿no? Porque uno divide la mata y ya está sacando macollos con raíces, que son todas adventicias, pero son todas raíces válidas. Y además que si se daña el sistema radical, se puede recuperar rápidamente. Esto es muy importante, ¿no? En muchas plantas, cuando tiene una raíz muy pivotante, si hay un impedimento, una napa alta o un endurecimiento del suelo, o cuando hay algún ataque de algún insecto, por ejemplo, se pierde la planta porque se murió la raíz principal. En el caso de las gramíneas, no, son lo opuesto. Tienen tanta cantidad de raíces y están ramificadas que puede haber problemas serios en un sector de las raíces, pero rápidamente las otras raíces reemplazan a esas, ¿no? Esto le da ventaja. Y coloniza casi todo el suelo. Y otra gran ventaja que tiene este tipo de sistema radical es que se adaptan bastante bien a suelos bastante poco profundos. Si bien, contrariamente a lo que uno piensa, las gramíneas, sobre todo de gran tamaño, tienen raíces muy profundas. O sea, las gramíneas, digamos, más pequeñas, el 80% de las raíces están en los primeros 20 centímetros del suelo. Pero cuando pensamos en gramíneas de mayor tamaño, normalmente también tienen raíces mucho más fuertes y más profundas. Podemos encontrar gramíneas que tienen raíces hasta 2 metros de profundidad. Pero aunque no tengan 2 metros, si tienen 1 metro, si tienen medio metro, la mayor parte de las gramíneas se adaptan a ese suelo. Eso es una gran ventaja cuando tenemos, nosotros, por ejemplo, como nosotros tenemos problemas de suelos poco profundos, ¿no? Muchas plantas no se adaptan, bueno, la mayor parte de las gramíneas no sería un problema la profundidad del suelo. Si requiere mucha agua, habrá que regarla, pero no sería un problema. En cuanto a las inflorescencias, botánicamente hablando, son espigas o panojas, que no difieren mucho una de otras, porque básicamente porque tienen o tienen pecíolo que une la flor al eje, pero normalmente no son espigas simples o panojas simples, sino que son espigas de espigas o panojas de espigas, o sea, son combinaciones, ¿no? Y eso las hace mucho más llamativas, porque fíjense, una espiga verdadera, que no hay ninguna, sería esto, pero donde cada una de estas sería una flor. Esto pasa solamente, por ejemplo, en el agropío. Pero lo más normal es esto, que sería, por ejemplo, un raygrass, que tiene espigas asentadas sobre un eje, o sea, es una espiga de espigas. O en este caso es una panoja de panojas, porque cada una tiene una panoja sentada sobre un eje. A veces se ve más, a veces se ve menos, pero bueno, como sea, fíjense que todo eso le da diversidad. Pueden ser más compactas, pueden ser más densas, pueden ser más laxas, con menos cantidad de flores o de unidades, y todo eso le da aspectos muy distintos, ¿no? Y eso es lo que las hace muy llamativas. Y los colores, también son todos bastante homogéneos, son verdosos cuando están juveniles y cuando se secan tienden al marrón o al pajizo. Puede haber colores más interesantes, ¿no? Colores oscuros, colores rojizos, colores que se van más al amarillento o al dorado, marrón brillante a veces, ¿no? Miren, los sorgos, por ejemplo, tienen colores muy lindos, muy brillantes. Algunos tienen un brillo más plateado, como por ejemplo la misma cortadera o las mélicas, que son plantas nativas. Bueno, la estipa, la tenuísima, la inflorescencia tiene ese color pajizo clarito, ¿no? Que es muy bonito. Bueno, eso es todo color de las inflorescencias. El porte básicamente lo dividimos en 3 grandes grupos, ¿no? De gramíneas las podemos poner en uno de estos 3. El que tiene porte netamente rastrero son las
que se usan como céspedes, ¿no? Entonces, bueno, desde gramilla, agrostis estolonífera. Agrostis es utilizado en los greens de golf, porque son céspedes. Bueno. Ahí, ¿qué tal? No como Bueno, el sino como el anillo. ya es suficiente con eso. El anillo que tiene. Bueno, ¿y ellos qué usaban? En el green se usa agrostis. Son los céspedes más finos. En realidad, ojo, de cada especie pueden tener diferentes, les habrán dicho, diferentes tipos de crecimiento, ¿no? El mismo regras varían, hay unos mucho más finos, más densos, otros que son un poco más de hoja más ancha, pero normalmente hay géneros más adaptados para algunas cosas. Los agrostis tienen esa ventaja, que son bien de porte muy pequeño, se pueden cortar muchísimo, y son, si bien son estoloníferos, son muy cortitos, entonces se hace muy tupido. Y bueno, es muy útil para eso. Tifa. Pero eso debe ser un nombre común o una variedad. Sí. Ah. Sí, yo tengo. Bueno, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, pero son nombres, o en inglés, pero nombres vulgares, no es el científico. Sí. En panes. Debe tener una capacidad de colonización rapidísima. Sí, si llevamos pedacito acá. Claro, puede ser la zona que más se lesiona cuando sacan. Sí. Bueno, el tema es así. En lo que es toda la tecnología fuerte viene del golf. O sea, es como todo, no hay plata. Entonces, como en algunas cosas, bueno, pero aparte, sí, es relativo, porque un green de golf, nadie tiene un jardín como un green de golf. Como otros avances tecnológicos vienen de la tecnología militar o de la tecnología médica, bueno, en este caso los avances tecnológicos de seguro vienen del golf, porque es donde más plata se invierte. Con lo cual, bueno, ahí hay mucho desarrollo, ¿no? Pero bueno, las especies terminan siendo más o menos las mismas. Poa pratensis, por ejemplo, la poa originalmente es anual, lo que pasa es que se resiembra mucho, parece solo. Y bueno, son bien rastreros, son bien compactos y son para siempre. Los portes espitosos, que son los típicos que uno identifica una gramilla, tienen una forma de cono invertido, más o menos una forma de cono invertido. A veces se disimula bastante por el tamaño por la edad de la planta. Cuando se va haciendo vieja, esta corona se ensancha, entonces pierde esa forma cónica típica, o a veces porque la parte aérea, las raíces, las hojas pueden ser más péndulas, más laxas, más caídas, o mucho más erectas, ¿no? Entonces, a veces ese cono invertido no es tal, pero tiene las formas espitosas se caracteriza. Y bueno, tenemos desde una festuca glauca, por ejemplo, que es una planta muy chiquitita, y es un cono chatito, digamos, que se abre. En los viveros hay, sí. Sí, la mayor parte de los viveros tienen, no mucha cantidad, es cara generalmente, es cara. Es una planta que estuvo muy de moda en su momento y después es como que no se usó mucho más. Tampoco es tan fácil, ¿eh? Hay gente que dice, sí, es una planta que anda. Yo la verdad que las veces que la he visto muy sufrida, más que bien. Y la verdad que... No es porque no. A ver, yo la he visto, por ejemplo, bellísima en Bariloche. Bellísima. Pero bueno, se ve que las condiciones son mucho mejores ahí. Yo creo que lo que debe sufrir mucho es el exceso de agua. Sí, mucho riego. Debe sufrir mucho el exceso de riego. Pero bueno, habría que verlo. Yo la verdad que no tuve nunca manejé, así que no sé. Lo que digo es lo que yo veo. Es más, en los viveros se la suele ver fea. O sea, tiene por ahí un lote de plantas y uno para elegir una más o menos linda es complicado. Pero una planta que vale la pena probar. Bueno, Miscanthus sería una de más tamaño, ¿no? Pero también el porte típico cespitoso. Para poner dos ejemplos extremos.
Y deporte más erecto, bueno, el bambú, básicamente. Acá tienen imágenes de las mismas. Sí, pero erecto, pero no de barrera vertical, sino más exitosa. O sea, más parecido a esto. Pero se refiere a que no es péndula, digamos, a que no tiene hojas que caen. El aspecto es más parecido a esto. ¿Está bien? Bueno, aquí tiene un ejemplo de una cobertura de gramínea con césped, una típica cespitosa bien cónica. Son imágenes idealizadas para ver el aspecto, ¿no? Pero bueno, lo ven y claramente les identifica eso, ¿no? De plástico. Sí, el tema es que tiene que tener drenaje sí o sí. La cosa es si en algún momento ese rizoma pasa y sale. Ahora, si vos me decís que pones un tambor así, todo enterrado hasta el borde prácticamente, es probable que le cueste mucho o no pase nunca. Pero lo que pasa es que la vas a rellenar la maceta esa, o ese contenedor que vos le hagas, va a reventar, la maceta se revienta porque justamente crece mucho, esto va a pasar lo mismo, y se termina debilitando la planta. A ver, digamos una planta que en el término de 3, 4, 5 años, algo va a tener que hacer. O sea, la vas a tener que recortar como ella siempre, a partir de ahí, o la vas a tener que sacar de ese contenedor, y te va a pasar lo mismo con el equisetum. Todavía no te invadió, pero después de unos años va a empezar a invadir y vas a tener que decidir qué haces. Si la empezás a controlar cortando y arrancando lo que no te sirve, o... sí, todas tienen mantenimiento. Vamos a ver después cuando veamos la próxima clase toda la parte de mantenimiento, y eso sí, creo que dice las gramíneas, algo hay que hacerles. Son raras, y es horrible, se pone fea. La cortadera es difícil mantener una planta lozana y juvenil. Y en el caso de la cortadera, incluso, después de cuando se empezó a poner fea, al principio se puede hacer un recorte de la base. Pero en un momento vos decís, bueno, tengo que renovarla por completo. Y si la cortan toda por completo, aparte de ser dura y difícil de hacer, pero lo logran hacer, lo que sale no es una planta igual. Habría en realidad que levantar toda la mata y volver a poner una o dejar un pedazo nada más. Eso es lo que tiene la mayor parte de las gramíneas. La mayor parte pasa eso. Eso es más difícil que Bueno, el uso típico de esto sería para césped, dijimos, este para ejemplares únicos y este para cerco macizo. De todos modos, no quiere decir que siempre sea así. Por ejemplo, con esas cespitosas se pueden hacer macizos también. Quizás una no tan alta, pero por ejemplo, ahora hay algunas imágenes, pues hacen macizo y van a ver que quedan muy lindas. La misma, la estipa tenuísima, la cera tenuísima, puesta como macizos queda muy linda, ¿no? Que también al principio se identifican muy bien los ejemplares, después por ahí se van a perder un poco, pero es un caso en el cual el uso más común es el macizo. Si bien la planta típica es bien cespitosa, o sea, cada planta es como esto, más chiquita, pero se ponen haciendo macizos, ¿no? Es el uso más común que se encuentra. Después vamos a ver también algunas imágenes. La tenuísima sí, es un verde clarito generalmente, y las inflorescencias son más bien amarillas pajizas. Y se confunde con las puntas de las hojas también pajizas. Y cuando avanza cuando avanza la temporada, se ponen así. A ver, para nosotros, capaz que no es muy llamativo, porque nosotros miramos al campo y vemos eso. Entonces, es como que hasta nos parece desagradable, parece un patio descuidado, un jardín descuidado. Pero hay países donde se mueren por esto. En Inglaterra, donde tienen como campo natural esto, ven una gramínea de estas y se vuelve loco. Es lo que ha pasado, ¿no? Después nosotros lo empezamos a valorizar. Ahora, una planta de esta utilizada en un buen contexto realmente queda muy bien. O sea, en un jardín con una carpeta verde muy, muy intensa, hacer sectores con estas gramíneas queda lindo. O sea, lo que queda mal es cuando vos tenés un potrero descuidado que cada tanto le cortás el pasto y después salen las pajas. Bueno, ahí queda feo. Pero bien utilizadas, generando macizos o grupos, y en el contexto de un cantero, de un jardín bien cuidado, o lo que se usa muy comúnmente con coberturas de piedra, de algún mulch, alguna cobertura superficial, algunas plantas aisladas quedan muy bien. Vamos a ver después algunas imágenes de todas estas, ¿no? Ecología.
Lo interesante de estas es que no solamente son originarias de lugares de Sudamérica y de Argentina en particular, sino que Argentina, por las grandes planicies que tiene, y por la gran extensión que tiene, tenemos una diversidad muy, muy grande de gramíneas. Y muchas de estas, si no son ornamentales ya conocidas, por ejemplo, bueno, la cortadera, que más que ornamental conocida, es invasora. O sea, en muchos países está declarada plaga, ¿no? En Australia, por ejemplo, la paja vizcachera es una plaga. Se ha naturalizado. Australia tiene un clima parecido al nuestro y llegó, según dicen, llegó con las monturas, porque las monturas, los bastos, los rellenaban con paja de cuero y los rellenaban con paja, y dicen que cuando se desarmaba y salían las pajas, las semillas empezaron a volar. Bueno, de alguna forma llegó, y hoy en día en Australia las estipas nuestras, porque vieron que ahora se separaron en género nacela y estipa. El género estipa quedó justamente para las que son de origen de por allá. Las de acá son casi todas nacelas, género nacela, hay otras géneros, pero las que antes eran estipa acá, ahora son género nacela. Bueno, esas, algunas aparecieron allá en Australia, y lógicamente, ¿cuáles quedaron? Las que no son palatables para el ganado. Y lo que pasa acá en los campos donde están sobrepastoreadas. O sea, todo lo que queda, la paja vizcachera que queda, no es que el campo fue siempre así. Había una diversidad de estipas o de nacelas grande, y las más palatables, la vaca la persigue más, la termina comiendo y matando en detrimento de la que no se come, que es la tipa común, la paja vizcachera común, que es madura y que no se la come. Bueno, esa misma es la que invadió, y es un problema, porque en un campo natural, ¿cómo hace para controlar una maleza, entre comillas, plaga? Es como acá la plaga amarilla, ¿cómo la controla? O sea, puede controlarse en un lote en particular, pero luego es invadido. Y esto... Amarilla. Un cenecio, ¿será? Bueno, es la época. Como linda es linda. Como linda es linda la flor amarilla. Respecto, uno ve todo florecido y... Eso es un cenecio. Suyo entre comillas, es una planta que tiene un motivo ornamental. Puede ser nativa o no. Esta creo que debe ser un cenecio nativo, posiblemente. No sé, habría que verlo. Pero es amarilla. Es un cenecio, seguro. Casi seguro es un cenecio, y debe ser nativo. La flor amarilla misma, que más allá que sea invasiva o lo que sea, como aspecto ornamental es bonita. O sea, uno ve hoy en día, en esta época, los campos todos amarillos, queda bonita. Es un suyo, sabemos que es un suyo, y en un jardín jode, pero a la vista no está mal. Dios. Sí, es súper amarga. Es mucho, mucho más amarga la rúcula. No, no. Ustedes nos comen otra cosa que ellos le llaman chime de rape, que chime de rape es como cima, que es la flor del rape, que es el nabo. Y es en realidad un pariente de brócoli, es una racita. Eso es lo que realmente comen y se junta, de hecho, de la naturaleza. Se cultiva también, pero lo juntaban de la naturaleza. Acá hay de eso en algunos lugares. Pero acá lo que hacían los tanos era eso, comerse o la flor amarilla recién brotada o la flor de la flor amarilla. Pero es sumamente amarga. No sé si uno se lo come, se la comerá, allá ellos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La que se come normalmente es esa, que es muy parecida, florece también en esta época, y le llaman navisa o chime de rape, que es eso. Es la inflorescencia a la flor del nabo, en traducción del italiano, que allá en Europa lo cultivan como una hortaliza más. Es como si fuera un brócoli, pero en vez de venderse con las florcitas sin abrirse, una vez que la abrieron, y con menos cantidad de flores por cada... Y fíjate, se llama chime, que es cima, y el tipo de inflorescencia es una cima, en términos botánicos, que viene de ahí el nombre, ¿no? Pero es un nabo silvestre, sería. Y no es la verdadera flor amarilla. La flor amarilla verdadera es realmente amarga. Es amarga la hoja, es amarga la inflorescencia.
No sé si alguno se la comerá, pero la verdad que es muy amarga. No sé qué gusto le pueden tener eso. Aparte que no sé si no será tóxica, habría que ver si no tiene algún tipo de toxicidad. Como melífera es excelente. Así se introdujo y ese objetivo se cumple. Porque lo que tiene de bueno es que produce una floración en una época donde la planta, la abeja tiene que guardar reserva y es justo el momento. Y bueno, así se introdujo y así se usa, ¿no? Bueno, pero bueno, volviendo al tema de las gramíneas, muchas gramíneas nativas son o pueden ser ornamentales. Las conocidas son la cortadera, que está, ya digo, es invasiva en muchos lugares del mundo, y es invasiva porque la llevaron como ornamental. O sea, la cortadera realmente fue llevada como planta ornamental. Lo que pasa es que, bueno, se desparrama porque tiene mucha facilidad de adaptación, ¿no? De hecho, hay un montonazo de especies de cortadera, no solamente la selviana, pero aparte hay muchos ecotipos, es compleja la taxonomía de las cortaderas. Y cortadera hay de acá a todo, por la cordillera, va hasta entonces, llegar a centro. Hay colores diferentes, eso puede ser calidad de sitio también, pero hay muchos tipos de cortaderas. Hay algunas cortaderas que son como enanas, ¿no? Son bien compactas. Yo tengo una ahí en mi terreno, que en Aldea Romana, que me la regaló mi amigo de Neuquén, que la juntó en la cordillera. Y es peticita, es bajita, o sea, tiene añazos ya y eso sí es bajita. Pero la verdad que es feona. La inflorescencia es pobre, una inflorescencia como la de la cola de zorro, pero un poco menos densa, menos cantidad de flores, o más chata, más rala. Y las hojas viejas se ponen muy feas, las hojas más viejas, no quedan verdes como la cortadera. La voy a sacar a cualquier momento. Pero más allá de eso, es enana, ¿no? Él la usa mucho en diseños de escala, donde se ve a distancia, y combina con cortadera. Tiene una cortadera más grande atrás y algunas de esas adelante. Pero bueno, es una cortadera. Nunca la corté todavía, pero ya la voy a cortar y le voy a sacar. Capaz que habría que hacer un manejo de corte anual. Podría hacer eso, sí. Bueno, no es que sea fea, pero justo donde se lo puse no me gusta cómo está. Así que algo voy a hacer. Voy a sacar algunos esquejes, posiblemente algunos macollos voy a poner en algún lugar y la dejaré ahí. No es fea planta, pero no, en la situación que está, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, voy a que es una cortadera enana, compacta. Y es cortadera. Bueno, se ha hecho maleza en muchos lugares y está prohibida su comercialización. La nacela, que es la que nosotros llamamos estipa, en particular la nacela tenuísima, es la más difundida a nivel mundial. La que a nivel mundial está súper difundida. Nosotros decimos es nativa, y es cierto, es nativa, pero en realidad se la obtuvo y se la cultivó a partir de plantas de nacela de México. O sea, es una planta que está distribuida por todos lados. La nacela tenuísima es una distribución muy amplia. Es argentina, pero es americana en realidad, sudamericana, y llega hasta México. Y hay muchas más que se podrían explotar, mucho más, ¿no? Lo que pasa, bueno, no es, todavía yo creo que es un nicho para explotar en cuanto a especies, ¿no? Hay mucho, pero hay muchísimo todavía para seguir desarrollando. Bien, en cuanto al ciclo, tenemos las famosas primaveras estivales, son de las más conocidas. Esos en la zona nuestra pueden sufrir el invierno, de hecho algunas se mueren. Yo les comentaba el caso de algunos Penicetum que, sobre todo en plantas recién implantadas, no toleran frío, se puede llegar a morir. Y sobre todo esos colores bien bronceados, bien rojizos, bueno, esos son bastante más delicadas. Y otros no, están totalmente adaptados al grado que se hacen invasivos, como en el caso del Penicetum villosum. El villosum, bueno, también se hiela en invierno, pero la sobrevive, como un pasto llorón o como muchas plantas de verano que en invierno se terminan helando, pero rebrota sin ningún problema. Son realmente invasivos. Se han adaptado muy bien. Lo que hay que hacer es un manejo diferencial porque, bueno, hay que podarlas en cierta época, ¿no? Y las OIP no, las OIP es el otro gran grupo, digamos, se comportan muy bien porque justamente son de las más adaptadas a nuestra región. Se adaptan más al clima nuestro, ¿no? Porque otoño, bueno, es una época donde llueve bastante y además hay poca evapotranspiración. En el invierno llueve muy poco, pero igualmente hay muy poca evapotranspiración. Y en la primavera suele llover, igual es cuando finaliza el ciclo, con lo cual se adapta bien, digamos, el ciclo de la planta a la oferta, digamos, a la evapotranspiración o a la demanda hídrica de nuestra región. Después del verano, que por ahí llueve bastante, en algunos años, no importa, hace mucho calor,
hay mucha evapotranspiración, entonces la mayor parte de las gramíneas ahí se quedan latentes, las nuestras, ¿no? O crecen poco, o bueno, no florecen. Así que las OIP en general se adaptan bien a nuestro clima porque se parece el ciclo a las gramíneas nuestras. El suelo arenoso suele ser apropiado para la mayor parte de las gramíneas, ¿no? Son plantas que tienen raíces muy fibrosas, que colonizan mucho, que por ahí un suelo muy pesado les cuesta. Y bueno, el suelo arenoso anda muy bien y bueno, funciona bien en nuestra zona. Muchas de ellas sufren la asfixia radicular, sufren suelos encharcados, y justamente los suelos arenosos nuestros, bien drenados, son casi ideales. Por eso que funciona muy bien. De hecho, nuestra región es un buen lugar para tener viveros de gramíneas, un lugar bueno para producir gramíneas. No solamente porque los suelos no se encharcan, sino porque nuestro clima no es muy húmedo, ¿no? Muchas gramíneas que tienen corona sufren mucho la humedad en la corona. O sea, en lugares donde llueve mucho y se mantiene muy húmeda la zona del cuello de la planta, tanto los macollos, ahí empiezan a haber enfermedades. Entonces, bueno, en nuestra zona, digamos, andaría muy bien. Son plantas generalmente bastante liófilas, la mayor parte de ellas, con lo cual acá también la isolación las hace crecer bien. Así que digamos que estamos en una zona donde producir gramíneas sería bueno, salvo por las temperaturas muy frías en invierno para las que son más delicadas en verano. Por el resto, nuestras condiciones de suelo y de clima son muy apropiadas. También, obviamente, para cultivarlas en jardinería, ¿no? Y muchas gramíneas que toleran el déficit de agua, más tipo xerófitas, se pueden usar para tipos de jardinería especial, como la cero jardinería o las terrazas verdes. Fíjense, acá tienen algunas imágenes de una terraza, en este caso, una terraza utilitaria, ¿no? No es un techo verde solamente para aislar, sino es un techo verde para disfrutar, con una abundancia muy grande de muchas especies. Bueno, acá tiene justamente algunos cenecios. Esto es, fíjense, es la verbena bonariensis. Y todo esto es todo en la cena. La stipa temísima, ¿no? Fíjense cómo se utilizan en este caso las gramíneas en una terraza y da un efecto ornamental muy, muy interesante. En este caso es bastante rojiza. Hay que ver qué es eso que... Bueno, ese es el gusto de cada uno. Las clases que vienen van a estar... Sí, lindo, es feo. Es un paisajismo naturalista. No, esto es la terraza, acá hay un techo que no está jardinado y abajo hay una pileta. Es un segundo piso, una terraza verde. Son dos pisos. Este es el segundo piso que balconea al jardín elevado que sería la terraza verde. No es tan común, ¿eh? Sí, es espectacular. Después tenemos esto que aparentemente, no sé, es un alero, no sé qué es. En realidad, parece que está, no sé, claro, y la pileta está abajo. Los techos verdes se dividen en techos extensivos, semi-intensivos e intensivos. Un techo extensivo es aquel que no se riega nunca, no debiera regarse al menos, porque en nuestra zona algo habría que hacerlo de riego. Generalmente el objetivo es más que de vista, es de que genere los beneficios de aislamiento térmico y de captación del agua y bueno, todos los beneficios, digamos, más ambientales, no tanto estéticos. No está compuesto por una diversidad muy grande de especies, o por lo menos no se inicia de esa manera, solamente tener una planta o una o varias especies que cubran durante todo el año el suelo, el sustrato, y normalmente se hacen con el sustrato más básico y mínimo posible en cuanto a espesor. Entonces, podemos hablar de hasta 10 centímetros de sustrato, no mucho más. Entonces se adaptan a más situaciones, a techos sin tanta capacidad de carga, bueno, digamos, son los más rudimentarios. Hay todo un sistema, o sea, el techo verde se cultiva primero aislando el techo para que no se humedezca, pero más allá de eso, lleva una capa drenante, que es puede hacerse de diferentes maneras, pero vienen ahora unos materiales, se llaman huevera, porque parece un mape de huevo, más chiquito, hay más grande también, u otra forma drenante. ¿Qué es lo que hace? Generalmente lo que hace es que cuando el agua pasa por la capa de sustrato principal, cuando llega ahí, corre libremente. O sea, hay una zona en la cual nunca se acumula agua, estado líquido completo, ni agua estancada. A partir de ahí corre bien. De todos modos, las hueveras están diseñadas ¿para qué?
abajo el agua corre libremente, pero arriba quede un pequeño reservorio. O sea, la huevera, la parte de arriba, ahí queda un poco de agua que es para que la planta absorba cuando no llueve. Sobre la huevera se pone una capa de geotextil para que no se llene de sustrato y pase a ser lo mismo que el sustrato, y arriba de eso se pone sustrato, que ya de por sí es un sustrato muy drenado también, un sustrato con mucha capacidad de drenaje, muy aireado. De hecho se usan materiales tipo alguna ropa volcánica, usan incluso el material de obra de demolición, tamizado, lo más grueso. Bueno, hay un montón de materiales que se utilizan que tienen esa capacidad, que drenan muchísimo, ¿no es cierto? Para que no se acumule el agua. Esa es la zona donde llueve mucho, acá en Bahía capaz que no es tan necesario. Después, los sistemas semi-extensivos o intensivos, o semi-intensivos o intensivos, lo que se hace es poner más capas de sustrato y se cultivan plantas, incluso de gran porte, hasta árboles pueden poner. Y esos son terrazas más utilitarias, las cuales uno las ve y las aprecia, las disfruta, como en este caso, que eso puede ser una semi-intensiva, que generalmente se riegan en algún momento, salvo que se va mucho en el lugar. Y las intensivas no, las intensivas pueden tener hasta 1 metro de profundidad, depende. Pero ya se fabrica la estructura para que aguante ese peso. Y se trata de tener un lugar vivible, donde fíjense, esta imagen, esto es de noche, esta es la terraza de la Universidad de Itela, de la Torcuato de Itela, que está en Buenos Aires, al lado del Monumental, del Estadio de River. Bueno, este edificio es un edificio que era del Agua de Buenos Aires, no sé qué era eso, de lo que era la empresa de agua de... Todo ese edificio, bueno, pues se vendió, lo compró la Ditela construye esa universidad ahí, son varios pisos, y en el último piso hace una terraza, es toda una gran terraza verde. Refuerzan el edificio, obviamente, no hicieron terraza a lo bestia, pero es una terraza intensiva. De hecho, ahí arriba los chicos estudian, hay césped en algunas partes. Esto que está acá atrás, estas luces, indica que hay unas pérgolas y hay arbolitos. Esta es la terraza. Ahí abajo hay bancos, mesas, y los chicos comen o estudian, y tiene el piso de baldosas ahí. Y tiene canteros. De ese límite para acá, hay toda una zona que es más bien todo como un gran jardín. Eso está más elevado en realidad, acá está la bandera esa grande. Estas escaleras bajan a un sector donde ya digo hay césped, y continúa después, es como que está dividido en dos el edificio, y el otro sector de la terraza es un sector ya más de canteros, no tanto para vivirlo, pero si ustedes ven, tienen capas de sustrato muy grandes, hay partes profundas. Y se ve en las zonas donde hay baldosas que hay todo un sistema de drenaje separado. O sea, está armado de tal manera que hay como una especie de piso flotante sobre algo que es donde después drena el agua. Evidentemente está muy bien pensado. Pero bueno, ellos tienen arquitectura, ellos tienen carrera de arquitectura, tienen diseño y tienen plata para poder hacer semejante cosa. Eso es algo que se podría replicar exactamente igual acá arriba. Nosotros tenemos una terraza doble de las dos alas del edificio, con unos muros altitos, pero que está totalmente protegida y totalmente plana. Imagínense que es una gran planicie de cemento. Sería ideal hacer una terraza verde, pero bueno. Plata e ideas. Y para el edificio sí tendría sentido. Sí, para mí acá habría que hacer dos cosas. Una terraza verde, bruta terraza verde, y un esquín verde en el frente. O sea, todo este sector habría que hacerlo con una estructura metálica y cortinas de plantas. Sí, no sé si alguno estuvo en algunas oficinas de aquel lado alguna vez, son un infierno. Yo estoy de aquel lado, por suerte, pero lo que está de aquel lado es terrible. Para el techo verde sí hay que ver qué se puede hacer, si la estructura aguanta. Yo creo que sí, porque este edificio estaba planificado para que sea de muchos más pisos. Esto era una residencia estudiantil. Se empezaron a construir, justo en la época de los militares, obviamente no querían tener tantos estudiantes juntos en un solo lugar aislado encima, no les gustaba, entonces lo pararon todo. Y ahí los pioneros, entre los que no estaba el padre de Carolina y Fernández, y bueno, los que habían creado el departamento de agronomía en su momento, los primeros docentes que estaban en Rondó, agronomía en Rondó era medio raro, dijeron, esta es la nuestra, qué mejor que hacer algo ahí. Entonces, qué mejor para los que en ese momento estaban, bueno, Fernández creo que era el director en ese momento del departamento, de decir, miren, le damos una alternativa para usar eso. Empezamos a la estructura, la dejaron ahí en medio de hacer, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hagamos el departamento de agronomía. Y bueno, por suerte le dieron bola. Pero sí, sí. Si ustedes... O sea, se pensó así.
De hecho, vinieron a planificarlo de otro país, iba a ser un campus. Y iba a ser varios módulos de estos, todas residencias estudiantiles. El piso donde estoy yo, el segundo piso, es el único que se mantuvo con el diseño original, que era de habitaciones. Entonces uno tiene un pasillo central y hacia los lados tiene lo que son las habitaciones de estudiantes. Y mi oficina, ustedes entran y tienen una pileta, una bacha, un armario gigante, que era el armario para guardar la ropa, con todo el armario arriba también, un sector donde estaba la cama, supuestamente, era justo para una cama, y todo el otro sector donde uno ponía el escritorio o algo así. Y eran todas iguales, y todo el edificio era igual. El segundo piso es el único que quedó así, tal cual como estaba pensado. Los otros pisos tiraron todo hacia un costado para poder armar laboratorios de investigación y de docencia. Entonces quedaron una línea de oficinas más chicas de un lado, el pasillo descentrado, y todo el resto, lo que son los laboratorios, de oficinas y todo. Así son todos los pisos. Y el anexo era el gran comedor y zona de servicios, lavado y todo eso. Y cada ala tenía sus baños compartidos en las puntas. O sea, en las puntas había baños que eran para usar para uso común, no tenía cada oficina su baño, digamos, cada hizo su baño. Así estaba pensado. Era un páramo. Hicieron la cortina, venían a cuidar la cortina de árboles para que no se les comieran las liebres y hacer todo el laburo. Si yo, la primera vez que vine al campus en sí, a lo que era de agronomía, yo iba a la Escuela de Agricultura en el año 80 y... Empecé en el 83 y terminé en el 85. Y teníamos las prácticas los sábados acá. Bueno, en esa época estaban recién mudados. Creo que se mudaron los primeros grupos en el 80, me parece. A ver, el Paligüe estaba, pero el Paligüe para allá era nada. La loma de piedra, no había camino, lo que es ahora Cabrera, era una loma de piedra, iba al Carlogogo, y el campus no estaba dividido. Se pasaba el camino porque pasaba el camino, pero en realidad estaba todo en un alambrado y otro. Claro, cruzando camino. Bueno, yo venía a la Escuela de Agricultura y teníamos las prácticas los sábados allá. Yo me acuerdo de estar en las prácticas de agricultura en la escuela. Allá digo, y ahora está haciendo derecho, tiraron todo abajo para hacer derecho. Esa era la unidad de la Escuela de Agricultura y Ganadería. Y nosotros veíamos que estaban todos trabajando, porque el tanque de agua siempre se usó. Ese tanque está de antes, porque era el tanque de enfriamiento cuando salía el agua de surgente, y el agua esa iba a Bahía. Ese tanque estaba siempre. Pero se usaba ya en ese momento para guardar agua, para regar todas las plantas. Y la gente de agronomía venía, los docentes venían los sábados a regar, a hacer a regar, cuidar las plantas y todo eso. La Escuela de Agricultura en ese momento estaba en 11 de abril. La Escuela de Agricultura se mudó cuando yo era ayudante. Eso fue el plan de meta. Bueno, yo trabajé en el plan de meta, yo terminé la secundaria en el 85, empecé en el 86 la universidad. En el 87 empieza el plan de meta, que empezó a pensarse en hacer algo, bueno. Y yo ahí estuve laburando para hacer un estudio de la parte pedagógica, y después me quedé ayudando un poco, y yo era en ese momento ayudante de la Escuela de Agricultura. Mientras yo hice la carrera de la universidad, trabajaba, era ayudante de la Escuela de Agricultura. Después me recibí y renuncié a la Escuela de Agricultura. Bueno, durante ese periodo nos mudamos. Y el último año que estuve en Agricultura íbamos a hacer lo mismo. Íbamos a regar los arbolitos que habíamos plantado en la Escuela de Agricultura. Acá. Pero si no, la Escuela de Agricultura estaba en 11 de abril, en el tercer piso. Entonces, las prácticas eran acá o Argerich. Eran los dos lugares. Y en ese momento estaba muy buena. Bueno, la cosa que, volviendo al tema de las terrazas, lo que se viera ver acá, las gramíneas son plantas ideales para terrazas verdes. Por ese sistema radical que tienen, son bien superficial y que coloniza mucho. Entonces, tiene ventajas para las funciones que tiene que cumplir, de absorber agua rápidamente, etcétera, y de adaptarse a ese cultivo. Por eso que
casi obligadas, son plantas casi obligadas para los techos verdes. Se usa muchísimo en las crasas, sobre todo los sedum, pero la realidad es que para condiciones tan extremas como las nuestras, hasta los sedum sufren mucho, tanto en verano como en invierno. En verano por el exceso de luz y en invierno por el frío. Para Bahía Blanca, quizás la planta caballito de batalla serían las gramíneas. O fíjense en la ditela, en la terraza tienen muchísima cantidad de estipas, ¿no? de tenuísima. Acá hay un perisetum, en muchos lugares del techo verde de ellos. No sé si llega a pagar, ¿está legislado eso? Sé que hay lugares hasta es obligatorio. Bien, interesante. Bueno, vamos a ver esta parte de aspectos relacionados con el diseño y dejamos para la próxima. Entonces, ya vimos en sí lo que son las gramíneas, las características que las hacen interesantes para usar como ornamentales. Comentamos algunas cuestiones a la pasada relacionadas con el diseño del paisaje, pero bueno, vamos a hablar específicamente esto de por qué se usan cada vez más. Bueno, son, como les decía, plantas de moda, son plantas que tienen no solamente un aspecto particular en cuanto al detalle de sus hojas, que son diferentes al resto, las inflorescencias, cómo están ubicadas, separadas, la inflorescencia generalmente de la parte del follaje, sino que también la forma, la planta en sí, formas geométricas que las hacen y de crecimiento muy homogéneo, muy parejo. Uno pone plantas, las pone todas igualitas, suelen crecer de forma bastante homogénea, ¿no? Entonces, son buenas para hacer esas composiciones rítmicas, ¿no? O macizos homogéneos, o composiciones de plantas todas iguales, o un solo ejemplar con una forma muy particular. La tendencia actual es usar ejemplares aislados o en macizos compactos que generalmente repiten la misma especie. O sea, no es común usar diferentes especies, no queda bien. Entonces, si se usan varias, tanto compactos como en ejemplares aislados, tiende a repetirse el uso de la misma especie. Es posible combinarlas con otras plantas, bien es común el uso de ejemplares solos o de macizos de la única especie. Se puede combinar con otras plantas, por ejemplo, las plantas grandes, algunas anuales que se puedan utilizar cubriendo la base. ¿A dónde? ¿Acá? Esta es Verbena bonariensis. Esto para mí es un senecio, casi seguro. Verbena bonariensis. Verbena bonariensis es una planta nativa que se cultiva en todo el mundo, pero que esa sí es bien regional. En realidad está hasta el norte, ¿no? Está hasta el norte de Buenos Aires, pero acá en la zona hay. Sí, acá mismo en la Carindanga, el lado donde está ahí el ejército, está lleno. Es muy linda, es una planta que si bien tiene flores muy pequeñas y hasta la inflorescencia es pequeña, forma esos grupos violáceos que se mantienen mucho tiempo, la planta se hace muy alta, y es ese efecto que vos decías, la combinación de decir, sobresalen de las gramíneas las verbenas, quedan bien. La verbena bonariensis tiene acá en el campus, en la parte que pusieron el grupo ese que hizo el año pasado el proyecto colaborativo, y en el macizo que está bastante feo mantenido de ciencia de la administración también hay algunas de estas verbenas. Esta amarilla, para mí, seguro parece un cerecio, es típico cerecio, pero tenemos un montón de cerecios que pueden andar. Y me puse a ver si encontraba un guante y alguien en el terreno. Bueno, puede ser el cenecio, el que decía ella, o puede ser grindelia, hay grindelias también que son amarillas, o puede ser rudbeckias. Sí, hay contra la parte más baja. Sí, más allá también, más avanzando en las zonas donde hay medio un bañado, algunas plantas son de hay cantidad, hay que verlas, ¿no? Pero son naturales. Muchas gramíneas bajas tienen esa posibilidad de combinar con otras plantas. Ella decía, recién mencionó los cosmos, que no sé ese caso, pero andan bien los cosmos. Si uno pone algunas plantas del Perisetum escobillosum y entre medio le pone algunas plantas de cosmos, cuando sobresalen y florecen sobre las gramíneas, queda muy lindo el efecto, muy lindo.
Las gauras son ideales. Yo tengo combinadas gauras con Penicetum. Ahora las gauras se comieron a Penicetum, algo increíble, pero se terminaron ganando, porque nacieron muchas de semilla y después ya tienen como 4 años, ¿no? Pero originalmente era así, eran plantas de Penicetum no tan juntas y entre medio algunas gauras, tanto rojas como blancas. Y la verdad que el efecto queda muy lindo, muy, muy lindo. ¿Tengo alguna imagen? Con Penicetum. Claro, yo quería mostrar la combinación de Penicetum con. Ah, la combinación. Tengo, pero no tengo fotos a mano. Tantas fotos. Debes encontrarlas. Acá se ve, ¿no? Acá se ven, pero están media ciona. Acá está el Penicetum y las gauras. Pero no se ve muy lindo. Bueno, es una linda combinación. Bueno, la forma de usarlas es o como punto focal, o sea, como una especie única, como un gran individuo, que es típico de la cortadera, es el ejemplo, porque se hace bien grande y llama mucho la atención. También puede ser en alineaciones o en mismos grupos, por ejemplo, los Formius miscanthus, y formar macizos. Eso es algo menos frecuente, pero muy, muy utilizado. Vamos a ver el caso, por ejemplo, del Penicetum. Esto, por ejemplo, en Buenos Aires lo usan mucho, ¿no? O sea, canteros que sean un macizo entero de un tipo de gramínea. Si alguno en Buenos Aires estuvo en la zona de Recoleta, donde termina la línea H, no termina, donde llega al bajo la línea H, al lado de la Facultad de Derecho, creo que ahí estaba el Centro Municipal de Exposiciones. Ahora sigue estando, pero ahora es una zona deprimida. Tiene algo que ver con Brasil, no sé si tiene que ver con una plaza de Brasil o algo así. De hecho, hay toda una alegoría y unas pinturas y unos colores que tienen que ver con Brasil. Es la estación de subte H de ahí, que debe ser Facultad de Derecho, uno sale y no sube, porque está toda la plaza deprimida y sale a la altura de la plaza esa. Después hay que subir la escalera para llegar al nivel, digamos, de la avenida Libertador y General Corta. Bueno, toda la zona esa, que tiene abajo cocheras, que tiene ese centro de exposiciones que está renovado, tiene unas tipas gigantes y han hecho una super maceta. Uno sube por una escalera por el costado y llega con un gran macetón, no sé si lo han visto. Había una tipa que estaba ahí ya. Pasas el puente y cuando terminas de pasar el puente está la universidad de un lado y toda esa plaza de otro lado. Las tipas que había, las dos que había, las dejaron, hicieron como 2 super macetas. Estamos hablando de algo que tiene, no sé, 20 metros de diámetro y tiene un piso 2 de alto. Y arriba está la planta, creo. Todo esto estuvo excavado y bueno, en la plaza de esa seca. Bueno, toda la parte de arriba, todos son 2 canteros de gramíneas. Tienen estipas, tienen algunos Penicetum, tienen, bueno, unas cuantas especies. Un miscanthum, un panicum, y hacen como diseños geométricos, ¿no? Con macizos, cada una de ellas. Están muy lindos.
Bueno, acá tiene, por ejemplo, un caso de Campanico, una cortadera ejemplar. Bueno, ya esta planta tuvo su renovación y le hicieron un buen corte abajo, pero ya está al límite. No sé cómo estará ahora. Esta foto tiene 2 años, por lo menos. Pero bueno, como ejemplar único queda realmente llamativo y bonito, ¿no? Cuando tiene bueno, es la misma foto de otro día, pero de hoy más temprano, pero para ver una alineación de cortadera que queda muy linda. Pero fíjense que al ser rítmico y con separaciones perfectas, no es un bajonal, un bajo lleno de cortadera invadiendo. Es un diseño realmente. Y esa es la diferencia. Fíjense, aparte, esta tiene las inflorescencias bastante rosaditas, ¿no? Sí. Esa es otra cosa, cuando uno ve cortaderas en estado natural, encuentra diferentes colores de panojas y encuentra plantas macho y plantas hembra. Se diferencian bastante en la cantidad de panojas, en la densidad de las panojas. Y eso crea un ambiente natural, no digo feo, pero no es claramente un jardín. En cambio, esto se identifica como algo que está hecho a propósito. Bueno, en este caso, el Panicum virgatum. Acá también en Paligüe, donde se cruza Cruz del Sur, antes de llegar a San Andrés, ¿no? Esta casa que tiene ahí un peral muy bonito de adorno también, tiene en la pared, en toda la vuelta, que se ven las plantas que están sobre un lado, pero toda la vuelta es igual, ¿no? Van haciendo una alineación, en este caso contra la pared, de Panicum. No son invasivas porque crean estos rizomas muy cortos. Es espitosa. A lo sumo, con el tiempo lo que pasa es lo que dice ella, pero te pasa con dietes o te pasa con muchas plantas. Se te van haciendo grandes, y pero cada año puede estar así. Y esto es un diseño en masa, el diseño es de Piet Oudolf, este holandés que hace, digamos, el Piet Oudolf, sería la forma de pronunciarlo, es Piet Oudolf, y él hace diseños naturalistas generalmente combinando especies. Esto en particular, no sé por qué, ahora se lo pidieron seguramente con alguna característica, él combina macizos de esta gramínea, Bolinia, con césped, y bueno, después usa otras especies. Eso es un sector solamente, después la vista aérea es mucho mejor. Y es solamente de esa gramínea. Fíjense que son plantas individuales, pero crean un efecto de masa. En este caso, en esta época, en lo que es verano, tenemos la hoja con inflorescencia, que tiene ese doble color así verde-rojo, que queda muy lindo, pero es totalmente homogéneo y a la vista, al golpe de vista, muy compacto, ¿no? Más allá que ustedes pueden individualizar las plantas. En un cantero que tiene un mulch y está delimitado, o sea, ahí no hay posibilidad de que se confunda, de que invada, de que es otra especie. Y eso es un ejemplo de que también eso se hace en masa. Que fíjense que cambia en el año, no es algo monótono, en primavera va a ser todo verde, en verano va a tener la inflorescencia, y en invierno pasa esto. En invierno, en Inglaterra, imagínense que tienen, el césped sigue súper verde, pues un ryegrass perenne, y los macizos se ponen totalmente ocres, muy llamativos, ¿no? Más allá de que tienen después árboles y arbustos con otros colores, cuando tienen cercos, y sectores con un jardín más formal, bueno, eso son variaciones, ¿no? Ya le digo, para Udo es un diseño raro, no es común que le haga estas cosas, pero bueno, acá hizo esto y fíjese el efecto que crea, es realmente muy, muy bonito, ¿no? Desde donde lo vean, desde arriba, desde abajo, caminándolo, muy llamativo. Y es un ejemplo de gramíneas utilizadas solas y en masa. Vamos a ver, cuando veamos el diseño naturalista que practica este Oudolf, que él usa muchísimo las gramíneas como matriz. O sea, de vuelta, arma macizos, pero ya no son macizos homogéneos y compactos, sino que son las plantas digamos, que cubren los huecos. Además de cubrir los huecos, en realidad se planta todo eso, y entre medio se le van plantando otras especies, que son las que crean las diferencias, y las matrices son, digamos, lo que le da continuidad y le da el aspecto de una pradera natural. Cuando uno ve una pradera natural, ¿qué es lo que ve? Ve toda la misma especie que se repite muchísimo, y cada tanto aparecen algunas plantitas, un arbustito, una herbácea con flor, o grupitos. Cada tanto las especies van cambiando, porque ustedes van a una parte más alta o más baja, y aparece una estipa, después aparece otra especie de estipa, después aparece un agropiro. Entonces, uno cuando va andando ve, o va mirando, ve cómo
continuo, pero que cada tanto va cambiando y ya hay una zona intermedia y después aparece otra cosa, si es más bajo, si es más alto. O sea, el efecto en las sierras, los valles, van diferenciando un poco cuando van yendo a la loma. Bueno, él genera ese efecto en los jardines usando las gramíneas como matriz y haciendo esas zonas intermedias, partiendo de una especie. En un momento empieza a plantar una densidad de otra especie junto con esa, y después deja la primera especie y sigue con la segunda especie. Y entre medio genera sectores con golpes de vista, que son otras plantas que van a florecer en otro momento, que van a pasar de altura, después desaparecen. Y eso genera la sensación, porque no es imitar a lo que está en la naturaleza, a una pradera natural, sino que generar la sensación de que estamos en un ambiente más natural. Ese es el paisajismo naturalista. Y la base son gramíneas. No usa muchos árboles, casi no usa, son los existentes, o pone, pero nada. Ojo, hay diseños, como tiene esto, que son excepciones a su trabajo. Por ejemplo, ustedes, no sé si alguno estuvo en Nueva York en el High Line. El High Line, claro, es porque era una vía de ferrocarril. Vamos a ver bastante de eso en la segunda clase, del High Line. Bueno, el High Line es una vía elevada que la transformaron en un jardín lineal, y va generando diferentes sectores. Hay un sector que es de bosque, que lo diseñó él, pero es bosque, pero es porque es una excepción. Ahora, en el bosque genera el mismo sentido de naturalismo, pero lo usa muy poco, como dice ella. La base de él, por eso lo vemos en esta materia, y por eso lo vemos este diseñador en particular, la base son las herbáceas, y en particular las perennes, las bases perennes. Las son anuales, se tienen que resembrar solas. Porque el concepto de él es que un jardín se hace y no se toca más, o no se toca por mucho tiempo, porque solo se va manteniendo. Bueno, en la base del diseño, este diseñador lo que hace es usar la gramínea como matriz, digamos. La mayor parte de las veces usa la gramínea como matriz, y el resto de las plantas las va usando más para componer, digamos, y para hacer la parte más artística, digamos, las pinceladas que dan color o que dan golpes llamativos en algún momento. Pero bueno, acá se usa en masa. Bueno, vamos a dejar acá. Y continuemos la próxima con la otra parte de la clase.